Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con una serie de lecturas de texto y siguiendo también distintos análisis sobre la obra de Friedrich Schelling. En esta ocasión les voy a compartir, como ya habrán leído en el título también del video, esta obra que es, bueno, a ver si se llega a leer porque no tengo el libro original. Yo esta fotocopia la saqué de la biblioteca del Instituto Goethe en Buenos Aires. El libro es Experiencia e Historia, escritos de juventud de Friedrich Joseph Schelling, introducción, traducción y notas de José Luis Villacañas. Después nos quedará un libro de Arturo Leite, que me parece que se llama Vidas de Schelling o un título así medio similar. Y después estoy leyendo, que ya estaré por concluir también, es un texto que se titula Conciencia y Absoluto. El autor es Serrano, el apellido. También con una introducción de Félix Duque, editorial Plaza y Valdés, una cosa así, es una editorial española, española mexicana me parece que tiene la impresión, y realmente un librazo, me está pareciendo un librazo en lo que llevo de lecturas. Bien, experiencia e historia, escritos de juventud de Friedrich Schelling, este libro que nos convoca en esta ocasión. Es un libro que yo ya estuve leyendo, me faltarán algunas pequeñas partes de distintos textos que están compuestos en esta obra, que me parece realmente fantástico, también como introducción al pensamiento de Schelling, a todo lo que es el primer periodo de producción. Nos va llevando desde un texto de cómo son. Bueno, voy a ir leyendo también de qué está compuesto el índice y así también nos vamos acercando un poco a lo que son los primeros escritos de Schelling, las primeras problemáticas que de alguna manera lo están impulsando a producir sus primeros escritos. No solamente dentro del marco filosófico, sino también lo que tiene que ver con los mitos, las leyendas, esta cuestión de la mitología sobre la cual va a ir volviendo, también la literatura filosófica, el problema de la naturaleza, unas cuestiones también que tienen que ver más con la idea de folk, de pueblo y de lo cultural, etcétera. Bueno, primero, el libro tiene una introducción de al menos unas 40 páginas que me parece sumamente interesante, y además lo que tiene de bueno el texto de Villacañas, experiencia e historia, es que de alguna manera nosotros que ya fuimos viendo el texto Leer a Schelling de Wilhelm Jacobs y que hemos dicho que es un texto en el cual, si bien hace un recorrido general de toda la filosofía, de todo el marco de pensamiento filosófico de Schelling, nos deja en cierta manera atrapados con el pensamiento de Immanuel Kant, ¿no? Es como que no logra escapar a Kant. De hecho, acá vamos a encontrar en el texto de Villacañas una influencia mayor, me parece, de la presencia de Fichte en lo que tiene que ver con el estudio introductorio, y en el libro que estoy leyendo de Serrano, que lo debo tener por ahí, por algún lado, porque lo estaba leyendo, acá está, sin ir más lejos lo voy a ir mostrando, Vicente Serrano Marín, este texto que después, bueno, vamos a ir trabajando también. Bueno, decía, el texto de Wilhelm Jacobs nos hace un acercamiento de Schelling constantemente contraponiéndolo con Kant. El texto de Villacañas me parece que hace mayor hincapié en la figura de Jacobi y de Fichte. Y después, por otro lado, el texto de Vicente Serrano, que me parece, bueno, todo el eje transversal con respecto a la influencia y al motor que va impulsando los distintos modos de pensamiento y de hacer filosofía, de teorizar de Schelling, tienen que ver con la figura de Spinoza. Entonces, bueno, ahí me parece como que cada intérprete, cada lector va encontrando distintos caminos, según también entiendo los intereses que cada uno de ellos tenga, en los cuales se va a ir promoviendo justamente
distintas figuras de influencia, y dentro de también lo que va a ser el pensamiento de Fichte, el pensamiento de Spinoza, bueno, si va a ser la idea de concepto, de sustancia, de sistema, bueno, de Kant, con esta idea también de hablar de las categorías, pero de la falta de un principio, a la idea de sustancia espinosista, que también podemos encontrar esa, digamos, reinterpretación del primer motor inmóvil aristotélico, etcétera. Me parece ahí que viene bastante interesante a medida que vamos avanzando con las distintas lecturas de estos intérpretes de la filosofía de Schelling. Me parece que vamos obteniendo cada vez más herramientas también para ir confrontando y adquiriendo, por supuesto, también distintas o más matices, ir encontrando en algunas introducciones que no hacen hincapié o dejan medio superficial determinados puntos, que otros tantos sí lo hacen de manera más fuerte. Entonces, bueno, ahí tiene esta cuestión, ¿no? Una importancia de los escritos de juventud de Schelling, clave de la filosofía del joven Schelling, una presentación de las obras traducidas, y va haciendo hincapié en los distintos puntos, ¿no? ¿Qué es esto, no? Sobre mitos, leyendas, historias y filosofema del mundo más antiguo, sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general. Esto estamos hablando en 1792, 1793, el de la posibilidad de una forma de la filosofía en general. Panorama general de la literatura filosófica más reciente, sobre la cuestión de la Academia de Berlín y sobre la pregunta de si es posible una filosofía de la experiencia y en particular una filosofía de la historia. Sobre la revelación e instrucción del pueblo, y finalmente ideas para una filosofía de la naturaleza como introducción al estudio de esta ciencia. Bueno, tenemos muchos temas, ¿no? Mitología, forma de la filosofía en general, ahí ya con una fuerte influencia fictiana, espinosista, etc. Panorama general de la literatura filosófica más reciente, sobre la cuestión de la academia, esta instrucción del pueblo. Acá también, ¿no? Algo que nos va mostrando es esta discusión casi estético-romántica con el proyecto ilustrado, que en cierta manera intenta no solamente promocionar, sino al mismo tiempo superar el propio Schelling. Así que bien, bueno, vamos avanzando con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que comprende Villacañas para introducirnos al periodo, insisto, de juventud de Schelling. Y después en otros videos vamos a ir analizando lo que yo ya tengo leído y trabajado, que tiene que ver con ya los textos en sí, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este que tengo acá, 1793, sobre mitos, leyendas históricas y filosofemas del mundo antiguo, más antiguo. Después, bueno, no quiero hacer mucho lío con la fotocopia porque tiene este problema, ¿no? Yo amo los libros, pero realmente esto no se consigue. Y este texto me pareció también genial, lo muestro, sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, porque yo primero había leído el texto del Vom Ich, ¿no? El del yo, como principio de la filosofía, que... ¿quién era el traductor? Borbujo, Pérez Borbujo. Y este texto, ese texto es del 94 y este es del 93, y también está escrito en respuesta a las controversias críticas interpretativas que hubo sobre ese texto. Entonces ahí me parece también bastante interesante para poder, ya que tenemos un video dedicado al texto del Vom Ich, al del yo como principio de la filosofía, hablar también de una forma de la filosofía en general. Y después este texto, quizás ya es un poco posterior, porque estamos hablando de 1796, o sea, pasa del 93 al 96, donde se titula Panorama General de la Literatura Filosófica Más Reciente. Ya es un texto un poco más largo, donde también ahí aparece toda una cuestión, una crítica a lo que él entiende como una recepción de Kant,
del modo de hacer filosofía en su época. Una lectura también me parece, a mí me interesó mucho cómo hace una suerte de interpretación de las categorías de tiempo y espacio. Pero sí, ese me parece que es el texto más largo que tiene esta obra de Villacañas. Esta traducción que hace de unos escritos que realmente, si uno los busca online, digitalizados, difícil de conseguir. No digo imposible, pero difícil. ¿Qué más? Bueno, sobre la cuestión de la Academia de Berlín, ya de 1797, y así sigue. Hasta después lo que va a ser el texto, bueno, Ideas para una filosofía también del 97, hasta lo que va a ser después el texto que va a ser, digamos, el más extenso y de alguna manera también que va a culminar determinado periodo de pensamiento de la filosofía de Schelling, que tiene que ver con el sistema del idealismo trascendental, que bueno, me parece que esa obra ya después, a medida que vayamos avanzando, nos va a ir permitiendo que tengamos algún tipo de distinta interpretación. Bien, importancia de los escritos de juventud de Schelling. Hablar de juventud, dice Villacañas, tiene que ver también con hablar en realidad no de un joven, sino de un adolescente, ¿no? Que comienza a escribir ya estando en el Stift de Tubinga, junto con Hölderlin y Hegel, ya promoviendo también a partir de los 2 años, ya su defensa sobre esta cuestión del mal en el Génesis. Texto que, como siempre recuerdo, hay una obra, Limpidez del Mal, de Ana Carrasco Conde, que es recomendable. Todavía nosotros no la hemos abordado acá en el canal, así que, bueno, a tener en cuenta. Entonces, y bueno, 19 años cuando escribe y publica el primero de los ensayos que está editado acá, que tiene que ver con mitos, filosofemas, historia del mundo más antiguo, ¿no? Dicho esto, también, cómo va pasando de estos primeros escritos, ya con un peso, como repito siempre, ¿no? Con un conocimiento de Kant impresionante, con unas lecturas de Fichte, y que lo que entra en discusión mucho acá es, bueno, Spinoza es realmente, Schelling es realmente un discípulo de Fichte, y algo que hay que destacar es que no es un discípulo en el sentido estricto, y que habría que ver que hay una influencia mutua entre Fichte y el propio Schelling, porque si bien Fichte es mayor y en 1794 termina por consagrarse a partir de la publicación de la Wissenschaftslehre, de la doctrina de la ciencia, me parece que hay lectura, si bien están partiendo de problemáticas similares, como puede ser la lectura sobre Kant, la lectura sobre Spinoza, me parece, y que Schelling esté utilizando determinada terminología que parte de la filosofía de Fichte, no se reduce a ser un discípulo, ¿no? Sino que hay una influencia mutua y hay un intercambio que después, como me parece también esta obra de Villacaña en la introducción intenta reflejar, se genera una suerte de ruptura. Después lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo, y que va mostrando ese panorama, cómo un joven de 19 años empieza a escribir estas obras, a generar determinada repercusión, y después finalmente cómo termina llegando a esa cátedra en Berlín que había sido ocupada por Hegel, y cómo termina confrontando a los jóvenes hegelianos, capitaneados, dice, por Marx, Engels. También nosotros ya hemos nombrado cómo figuras como Kierkegaard habían formado parte digamos, de los alumnos, en cierta manera, que habían concurrido a las lecciones del último Schelling, ¿no? Después también, ¿no? Esta cuestión entre cómo, digamos, Hegel ocupa una posición como profesor, y de reconocimiento, de renombre a nivel académico, y cuando pareciera ser que Schelling puede retomar y volver
y combatir ese dragón hegeliano, aparece también en contraposición la figura de Schopenhauer, y ya se comienza a abrir otra línea de pensamiento que de alguna manera va tornando un cambio, una visión distinta de esta cuestión del idealismo alemán, ¿no? Bueno, ¿qué más? De 1794, del escrito del yo, que podemos decir, bueno, es un escrito ya estrictamente filosófico con un peso y que obviamente requiere su concentración y obviamente recurrir a otros textos también para poder interpretarlo. De 1794 hasta 1856 tenemos un periodo de producción impresionante, unos casi 60 años, y que bueno, obviamente, como dice Tillet, Xavier Tillet, esta filosofía en devenir del pensamiento de Schelling, donde Pérez Borbujo habla al mismo tiempo de una importancia del concepto de libertad que se va manteniendo como eje en la filosofía de Schelling, cómo no va a costar tratar de ordenar esos casi 60 o más de 60 años de producción filosófica en distintos periodos, ¿no? Para hacer un orden posible en la lectura de la obra. Entonces se hablaba, ¿no? En el texto de Borbujo, para recordar rápidamente, esta cuestión de un periodo fictiano, un periodo de filosofía de la naturaleza, un periodo de filosofía, no sé, negativa y positiva, un periodo de filosofía positiva, y así marcaba como unos 6 periodos al menos Borbujo, ¿no? Y después que van apareciendo distintas figuras como los trabajos de Schulz, de Fuhrmann, de Schroeter, de Rosenzweig, de Schilling, que van tratando, como también esta filosofía en devenir de Tillet, de ir ordenando esa cuestión de pensamiento. Después, distintas disputas que se van generando, no solamente las que toma Schelling para hacer sus escritos, como la disputa entre las interpretaciones kantianas y las interpretaciones también del panteísmo, del panteísmus Streit, con respecto a la filosofía de Spinoza o al pensamiento espinosista, sino, bueno, donde entra también en esta cuestión la polémica con Fichte, después también las interpretaciones kantianas de Reinhold, etcétera. Hay todo un mundo, ¿no? Y esto, ¿no? Por ejemplo, que marca acá, filosofía y religión, como un texto donde dice la filosofía de la religión posterior ya estaba agazapada en un periodo en el que, aún presentando su pensamiento bajo el rótulo de idealismo, dio a la época su espléndida defensa del ateísmo moral. Bueno, ahí también, ¿no? Esta cuestión de ateísmo moral, me parece que ahí que la segunda crítica, de la crítica de la razón práctica de Kant, me parece que juega un rol esencial, porque este interés fundamental de la filosofía de Schelling, si es la libertad, bueno, tiene que ver con esta cuestión de lo teórico práctico en esa unión al mismo tiempo de interpretaciones. Y bueno, después también, ¿no? Jacobi dice, hablar de Jacobi es obsesionarse con el problema de Spinoza, con el de Bruno, con el de las relaciones entre religión y filosofía. Bueno, también, ¿no? Las acusaciones de ateísmo con respecto de Jacobi, también atacando en cierta manera a Schelling, a Fichte, como se dijo antes, pero bueno, también eso entra en un montón de cuestiones, ¿no? El escrito de la problemática de Spinoza, hablar de Bruno, las relaciones entre religión y filosofía, los defectos sistemáticos del criticismo y su reformulación, la creación del mundo, el tema de la fe, los problemas de la religión moral, pero también, dice Villacañas, el problema de la constitución de un Estado teocrático y la destrucción de todo liberalismo revolucionario. Ahí como rol importante que estaría jugando, por supuesto, la discusión con Jacobi. Después también, por otro lado, como ya va nombrando distintos escritos de la filosofía de Kant que van formando parte también del pensamiento, cómo los va introduciendo y los va citando en cierta manera Schelling en sus escritos, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Que no solamente Schelling interpreta los conceptos kantianos de sí mismos
sino que al mismo tiempo se los va apropiando, ¿no? Después otra de las importantes influencias que no habíamos estado nombrando tienen que ver con Herder y Heines, ¿no? ¿Cuáles eran los estímulos del joven Schelling? Se pone ahí entre signos de interrogación y dice los más antiguos, Leibniz, Newton, Clerk, pero después también encontramos a Herder con el texto Ideas para la filosofía y la historia de la humanidad, y a Heines sobre la comprensión de los mitos, que también va a aparecer. Bueno, todas las preocupaciones enumeradas, ¿no? Spinoza, Leibniz, la constitución de un sistema. Y más esta cuestión, ¿no? Porque pareciera ser en el texto de Vicente Serrano, leía recién que aparece como muy fuerte esta cuestión de que Jacobi insiste en que si se está intentando formular un sistema, eso, sistema igual ateísmo. Y que en una de las discusiones, me parece que era con Herder, sí, con Herder, como que en una carta termina diciendo, el único ateo acaso sos vos en realidad. Como defendiendo también a Spinoza y contraponiendo la interpretación del Sturm und Drang de Herder y Goethe con respecto a la interpretación espinosista, con la que están completamente en desacuerdo, propuesta por Jacobi, ¿no? Entonces ahí también se abre todo un mundo. Acá dice lo siguiente, dice, no se crea que la obra de Schelling es posterior a la de Fichte, este punto ahí es importante, dice Schelling, como que se ha creído infinidad de veces que Schelling es el vocero de Fichte, dice, eso es una verdad parcial que encierra una falsedad radical, pues depende del prejuicio infundado de que Schelling publica sus primeras obras cuando el sistema de Fichte ya está construido como corresponde a un pensador maduro y famoso. Si bien en 1794 como que se consuma en cierta manera el pensamiento de Fichte con la publicación de la Wissenschaftslehre, Schelling de ese escrito lee, creo que la primera parte del tratado, no llega a leerlo completo y inmediatamente él escribe y publica. Después ese vínculo continúa y me parece que cada vez se van a ir acentuando más las diferencias entre el pensamiento de uno y otro, y insisto en esto, me parece que es mutuo, ¿no? Bueno, después acá también en el texto va escribiendo, ¿no? Va describiendo sobre esta cuestión de la publicación de Nesidemo, de la doctrina de la ciencia, del ateísmus Streit, y continúa, ¿no? con todas estas cuestiones. Algo que marca y que me parece interesante ya antes de ir cerrando, esta cuestión, ¿no? Como claves de lectura de la filosofía del joven Schelling, que me parece... pero esta cuestión, ¿no? El carácter inasible del fluido pensamiento de Schelling se comprueba cuando reconocemos que esta pérdida de valor de la libertad moral se cumple precisamente sacando a la luz otra noción de libertad, que en modo alguno puede ajustarse a leyes y reglas, y que por tanto nada tiene que ver con la responsabilidad, la culpa, el mérito o la moral. Hacer de la filosofía, y esta cuestión, ¿no? El proceso de ordenación y de limpieza creo que viene centralizado y regido por una idea nueva y fundamental. Idea nueva y fundamental, ¿por qué? Dice, hacer de la filosofía expresión de lo absoluto. Bueno, ese desarrollo de esta cuestión con respecto a la sustancia, a toda esa descripción de la sustancia espinosista y demás, acá pasa como un principio absoluto que hay que aplicar en cierta manera a lo que Kant había terminado dejando de lado cuando desarrolla las categorías en la crítica de la razón pura, que es la crítica que nosotros vemos en el texto del yo. ¿Qué más? Después me parece que es interesante esta cuestión, ¿no? Bueno, hacer de la filosofía expresión de lo absoluto. Y dice lo siguiente, ¿no? El problema de lo absoluto y el problema ulterior de que lo absoluto esté en nosotros hasta tal punto que pueda ser mentado con la expresión yo, con la que recogemos una intuición intelectual. Bueno, ese tema de la intuición intelectual aparece ciertamente en el texto del yo de 1794. No recuerdo si aparece la expresión intuición intelectual en el texto del 93, sobre una forma de la
posibilidad de la filosofía en general. Sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general. No recuerdo si aparece la expresión intuición intelectual, pero bueno, está esta discusión entre la teoría y la práctica, y donde está también esta expresión de la libertad a partir la de la ética, de esta cuestión ética que obviamente van reinterpretando la segunda crítica kantiana. Y ese yo, a medida que va avanzando, va ganándole como terreno a todo lo que es el no yo. Y eso lo hace en forma de una tendencia o una inclinación de poder alcanzar ese yo absoluto que en cierta manera concibe a partir de esa intuición intelectual. Y bueno, toda esta idea del yo absoluto, de principio supremo y demás, tiene que ver con lo incondicionado que se condiciona a sí mismo y que no es puesto, sino que se pone a sí mismo y además es ponente. Y lo que aparece como discusión es cómo se sale de ese yo absoluto, que es necesidad y libertad al mismo tiempo. Cómo se ¿Por qué motivo? Entonces la pregunta es que termina desplegándose un yo finito y también esta idea del no yo, ¿no? Y entonces aparece también toda esa discusión entre criticismo y dogmatismo, en los cuales algunos ponen un yo meramente subjetivo en lugar de un yo absoluto, y el otro pone un no yo absoluto, pero como esa idea de no yo termina en cierta manera siendo necesariamente nada, una nada absoluta, y que además requiere de un yo previo, o está concibiendo un yo previo como puesto a partir de lo cual se va a contraponer, ¿no? Porque no yo ya está como de alguna manera comprendiendo que hay un yo. Bien, ¿qué más? Bueno, la influencia de Lessing, esta cuestión del caos, bueno, ¿qué dice? Metafísica especulativa, racionalización final de la religión. El problema de lo absoluto y su genuino pensamiento es el mapa de los problemas permanentes en Schelling. La necesidad de pensar lo absoluto como el ser inalterable. Después también, ¿no? Libertad y mitología. La descripción de la libertad humana que se realiza en la primera obra aquí editada, El mito. Editada sobre el mito, se nos habla del origen del mito en presentimientos que apuntan a la nefasta insatisfacción con el presente, al deseo continuo de felicidad, de libertad ilimitada, al desdichado pensamiento de la libertad, de la funesta esperanza, el triste deseo de conocimiento, etc. Y esta cuestión antiilustrada también, ¿no? Malestar en la historia y ante la historia. Ese es el tema que motiva profundamente la apelación al mito en Schelling, y lo que hace que su crítica a la ilustración, su ruptura con ella, sea unilateral, ideológica. Repara también en lo monstruoso que alberga el destino de Europa, etc. ¿Qué más? A ver. 22, 23. Bueno, también sigue hablando, ¿no? Esta cuestión de la influencia del mal, el texto que también es importante, como nosotros hemos hablado de Kant en el texto, me parece, sí, en el de Wilhelm Jacobs, hicimos hincapié en toda esta influencia. Me parece que son los escritos sobre la religión de Kant, donde ya toma Schelling esa influencia sobre el mal, que lo termina utilizando en su defensa de tesis de filosofía. Y después, bueno, esta cuestión del mal, de la enfermedad, en algún punto también termina derivando en lo inconsciente, en lo patológico, en lo caótico, en lo oscuro, etcétera, ¿no? El problema del mal, la salida del paraíso, el origen de la reflexión, la enfermedad, el desequilibrio de las fuerzas, y esto, ir pensando en la salud. Si todo esto está contenido en el pensamiento de Schelling, no nos va a sorprender que poco después venga un Schopenhauer con esta idea de la anulación del deseo,
y de un apaciguamiento de la voluntad, y por otro lado también un Nietzsche que intenta recargar fuerzas con esta idea de la voluntad de poder y un súper agradecimiento de esos años de enfermedad, para aprender más de la vida y obviamente acrecentar esa voluntad. Bien, entonces, bueno, hasta acá, porque después empieza a explicar también esta cuestión de la historia mítica, porque al mismo tiempo también va mostrando un desarrollo de la historia y de un proceso, sí, de un proceso de la conciencia de los individuos o del pueblo a partir de cómo va avanzando la historia, y que va pasando de una cuestión media infantil, ingenua si se quiere, y con la producción mitológica y demás. Después también esa interpretación sobre la mitología va a ir cambiando. Y todo ese desarrollo ya está acá, y después también toda la discusión con lo que tiene que ver con la interpretación o mirada de la naturaleza como algo mecánico y la propuesta organicista, orgánica. La propuesta de naturalizar la historia no puede realizarse mediante la construcción de un estado máquina carente de vida. Lo absoluto tiene que superar los conceptos reflexivos del entendimiento. Por eso también hay un rol importante de la imaginación, por lo menos en lo que tiene que ver con el periodo de la conciencia mítica. La historia tiene que generar una mitología que viva mediante infinitos despliegues en la historia, los despliegues de las fuerzas naturales, etcétera. Y después ya todo lo que tiene que ver con la introducción, esto continúa, pero va a ir analizando y sintetizando el contenido de los distintos textos. Yo lo que les digo es que vamos a ir viendo en el canal en la medida de lo posible. Realmente estoy con mucho trabajo en los distintos colegios. Estamos con la publicación también de un libro que ya los seguidores pueden escribirme por privado porque ya está circulando. Lo de los libros están también en la descripción de los videos, para que puedan adquirirlo en formato físico o digital a los distintos libros que tenemos publicados. Y bueno, lo que les digo es que sí, estos textos contenidos en Experiencia de Historia de José Luis Villacañas, que los vamos a estar analizando en el canal. Les repito, por supuesto, no solamente conseguir esta idea de conseguir los libros, que me ayuda muchísimo, la verdad me ayuda mucho, mucho que puedan adquirir los libros que están en la plataforma de Amazon o Mercado Libre, etcétera, sino también que si se pueden hacer miembros del canal para tener acceso a los videos de manera más detallada de la filosofía de Schelling, en este caso, que es el seminario que se viene una vez que terminemos con los videos de Adorno, más que agradecido también. Así que bueno, nos estamos viendo pronto acá en el canal de Filosofía en Marcha. Espero que les haya gustado, que dejen su comentario, que puedan compartir también, porque eso ayuda un montón. Así que nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal con un video más. Saludos.